Les damos la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Primero que todo, una breve introducción de nuestros panelistas el día de hoy. Mi nombre es Eleni Polichroñadu y soy la directora comercial de Sintali. Sintali y SGS colaboran para proveer la certificación EDGE a nivel mundial para el IFC. Hoy me acompaña José Bonivento, el líder de desarrollo del programa EDGE en Latinoamérica por SGS con base en Colombia. Tenemos también dos panelistas de IFC, Mario Marín de la Serna, consultor de finanzas climáticas por IFC, y Joel Sánchez, líder de construcción sostenible de IFC en México. Antes de comenzar nuestra presentación, aclaro algunas cosas. El webinar será grabado y su grabación se compartirá en el transcurso de la semana junto al material que se utilice. Durante el webinar, por favor, utilicen la función del Q&A para hacer preguntas y también puede usar el chat. Al final tendremos tiempo para responderlas. Al final de la presentación, antes de pasar a las preguntas, le pediremos que complete nuestra encuesta de comentarios con el fin de mejorar nuestro desempeño. Ahora, Joel va a introducir nuestro tema por hoy. Joel. Muchas gracias, Eleni. Bueno, nuestra agenda de hoy incluye varias secciones. Primero, revisaremos el mercado de los edificios sostenibles, considerando la estimación de la oportunidad de inversión y el caso de negocio para instituciones financieras y desarrolladores que trabajan en el sector. IFC ha cubierto estos temas en detalle en otros momentos. Si no han visto nuestros webinars, les haremos llegar también recursos para que puedan revisarlos. Después pasaremos a cómo crear un programa de construcción sostenible, donde hablaremos rápidamente de la certificación EDGE o Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias. Después nos enfocaremos en cómo la asistencia técnica puede ser un buen punto de partida y qué opciones ofrece IFC y Sintali SGS. Finalmente expondremos algunos casos de estudio que ejemplifican la manera en que los bancos han implementado la asistencia técnica de IFC en la región de una forma muy exitosa. Al final habrá tiempo para responder preguntas, sin embargo, recomendamos que compartan sus inquietudes a través de la función de preguntas y respuestas en cualquier momento del webinar. Es importante entender el por qué tiene sentido lanzar un programa de construcción sostenible. Sabemos que el cambio climático no se puede solucionar sin abordar los impactos que generan las edificaciones. Las presiones urbanísticas hacen referencia a que una gran parte de la población se está trasladando a las ciudades, tendencia que se acelera en economías emergentes como Latinoamérica. Hoy en día, los edificios generan 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía y consumen 40% de la electricidad a nivel mundial. Según los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, para el 2030, todos los edificios nuevos deberían de tener 0 emisiones de carbón y todos los edificios nuevos y existentes deberían de tener 0 emisiones de carbón para 2050. Solo tenemos unos años para lograr esta meta y cambiar el paradigma. Es importante señalar que 80% del potencial está siendo desaprovechado a pesar de que ya están disponibles en el mercado soluciones técnicas que podrían mejorar las edificaciones. La buena noticia es que los edificios sostenibles no son solo un desafío, sino que además representan una oportunidad billonaria de inversión. Se espera que la superficie construida se duplique para 2060, dado el crecimiento de la población y de las tasas de urbanización. Los edificios sostenibles hoy comprenden una parte relativamente pequeña de la construcción mundial. Sin embargo, se espera que el mercado crezca en promedio más de 10% anual en los próximos años. A medida que se genera mayor comprensión de la construcción sostenible y se reducen los costos de edificar sostenible, la oportunidad de inversión para edificios sostenibles representa 24.7 billones de dólares a nivel mundial. Este es el sector donde las acciones de las instituciones financieras pueden tener el mayor impacto climático hoy. Se preguntarán por qué el potencial es tan grande. La razón es que los edificios se están construyendo de una manera exponencial. Los desarrolladores saben cómo construir, los bancos e instituciones financieras evidentemente saben cómo financiar. El objetivo de hoy es mostrar lo sencillo que puede ser cambiar la dinámica de inversión tradicional a una dinámica de inversión sostenible. Me gustaría resumir las ventajas de un programa de inversión de edificios verdes.
para las instituciones financieras, para sus clientes, desarrolladores e incluso para los compradores de vivienda. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha demostrado que los edificios ecológicos garantizan un menor riesgo de inversión para el financiamiento, tanto de los desarrolladores como de los compradores de vivienda. IFC está desarrollando un programa de evaluación para explorar este tipo de evidencia más a fondo con instituciones financieras como la suya en otros mercados como por ejemplo Latinoamérica. Hoy existe la oportunidad de convertirse en un líder de mercado y de obtener una mayor participación del mismo. Las instituciones financieras podrían realizar ventas cruzadas de productos ecológicos, por ejemplo, entre el financiamiento para la construcción y el otorgamiento de hipotecas verdes, al estar mejor capacitados para titularizar su cartera a fin de obtener beneficios para futuras inversiones. También pueden obtener un beneficio de reputación de marca, como bancos e instituciones financieras innovadoras y socialmente responsables. Bancolombia, como veremos en un estudio de caso más adelante, recibió el reconocimiento al banco más sostenible del mundo otorgado por el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, principalmente debido al trabajo que hicieron en construcción sostenible. Después del acuerdo climático celebrado en París, muchos inversionistas institucionales están buscando proyectos ecológicos de calidad. Por ejemplo, Naciones Unidas realiza un seguimiento de más de 11,000 inversionistas que se han comprometido con medidas relacionadas con el clima en construcción. Esto brinda la oportunidad a instituciones financieras de diversificar su base de inversores y de aprovechar inversionistas institucionales a través de nuevos vehículos, como por ejemplo los bonos verdes. Además de disminuir su riesgo financiero, certificar sus inversiones los protege de riesgos que podrían afectar la reputación en la actualidad y además de tendencias de políticas públicas de regulación en temas climáticos que vienen hacia futuro. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el clima ya está solicitando que instituciones financieras divulguen sus políticas climáticas y su exposición a activos no sostenibles. En el tema de regulación, ciudades como Nueva York están imponiendo un impuesto de emisiones de carbono a edificios construidos convencionalmente. Estas políticas públicas se seguirán elaborando a medida que los países están aumentando sus ambiciones climáticas cada 5 años. Para las instituciones financieras, dar un paso hoy significa ponerse a la vanguardia y anticiparse a todos estos cambios. Y bueno, para el caso de sus clientes desarrolladores también existen beneficios. Los desarrolladores pueden posicionarse como precursores en el mercado con un impulso a la comercialización y comunicaciones que otorga IFC. A través de la certificación EDGE, los desarrolladores pueden asociar su marca a la marca del Grupo Banco Mundial. Esta diferenciación, como la evidencia sugiere, puede generar precios más altos o ventas más rápidas, especialmente en un mercado altamente competitivo. Los desarrolladores también pueden aprovechar el proceso de certificación de EDGE en línea, que es fácil de utilizar y que los guía en todo momento de principio a fin. El proceso está respaldado por el software EDGE, que es gratuito y que puede ser utilizado en todo momento por ustedes. Al mismo tiempo, al incorporar EDGE en una etapa inicial del diseño de su proyecto, los desarrolladores pueden mantener los costos de volverse verde relativamente bajos. Incluso muchos de los clientes de IFC EDGE han comentado que cumplir la norma EDGE realmente no les ha significado un costo por las prácticas que ya vienen realizando. De forma similar con lo que sucede con instituciones financieras, la certificación para los desarrolladores también puede disminuir los riesgos de reputación. Satisface criterios de cumplimiento de inversionistas internacionales y comunica el valor a los compradores de una vivienda verde de manera verificable. El programa de edificios sostenibles de IFC tiene un enfoque sistemático para construcción sostenible. Es una estrategia de 4 pilares que incluye el trabajo con los bancos, la inversión directa en el sector de la construcción, el asesoramiento de gobiernos sobre códigos e incentivos de construcción sostenible y el programa de certificación EDGE. En esta lámina podemos observar algunos resultados. Por ejemplo, IFC ha invertido 6.4 mil millones de dólares en edificios sostenibles y a través de nuestro programa EDGE hemos certificado casi 21.6 millones de metros cuadrados de espacio en un programa de alcance global. Asimismo, hemos ayudado a más de 10 países y muchos otros municipios a instaurar códigos e incentivos de construcción sostenible. Es muy importante señalar que IFC se enfoca en edificios sostenibles porque es un buen negocio para nosotros y estamos convencidos de que también será un buen negocio para ustedes como instituciones financieras.
IFC ha ayudado a muchos inversionistas y desarrolladores a lanzar productos financieros innovadores. Con la financiación de la construcción sostenible, evidentemente a veces la atención se centra en los desarrolladores. Sin embargo, con la utilización de hipotecas verdes, por ejemplo, las instituciones financieras pueden realizar ventas cruzadas con financiación para construcción. En esa misma línea, en los mercados de capitales, se puede utilizar, por ejemplo, un vehículo como un bono verde para financiar un nuevo portafolio de edificación sostenible. Nuevamente, muchos de estos casos que he mencionado están disponibles en otros webinars que hemos realizado y que pondremos a su disposición para que los conozcan a fondo. Bueno, ahora que hemos hablado un poquito sobre el porqué de la inversión en construcción sostenible, me gustaría también que revisáramos rápidamente qué es la certificación y después hablemos cómo la asistencia técnica puede impulsar un programa de construcción sostenible dentro de una institución financiera. En primer lugar, la solución que permite llevar a cabo un programa de construcción sostenible para nosotros, pues evidentemente es EDGE, que significa Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias. Y bueno, EDGE consta de tres componentes principales. El primero es un software gratuito que ayuda a elegir de la forma más costo efectiva las medidas que un desarrollador debe de realizar para lograr un proyecto sostenible. El software es gratuito y, como les comenté, pueden accesarlo inmediatamente el día de hoy. Segundo, EDGE es una norma de construcción factible de alcanzar con criterios de 20% de eficiencia en los recursos. Tercero, EDGE es un sistema de certificación para verificar y recompensar proyectos de construcción ecológica a través de una etiqueta ecológica. Para alcanzar la norma EDGE, un proyecto debe tener ahorros de 20% en el uso de energía, 20% de ahorro en el uso de agua y al menos un 20% menos de energía incorporada en materiales de construcción. Todo esto en comparación con un punto de referencia local. Hay algo que me gustaría enfatizar, es que EDGE es diferente a otros sistemas de certificación. En primer lugar, porque el software EDGE calcula el costo incremental y el retorno de la inversión a las medidas ecológicas, una característica que es única entre los sistemas de certificación. EDGE, al mismo tiempo, simplifica el cumplimiento al centrarse solo en tres parámetros: energía, agua y materiales, con una funcionalidad centralizada para todo el proceso de diseño y certificación. Asimismo, EDGE agiliza el proceso de cumplimiento y los organismos normativos mundiales aseguran de que los proyectos certificados cumplan con los requisitos de financiamiento ecológico. También les proporciona una norma que pueden aplicar a toda su cartera o portafolio con una flexibilidad suficiente para adaptarla a todos los diferentes tipos de edificios o todos los distintos tipos de climas. Todo lo anterior permite una tramitación reducida, ya que los oficiales de préstamo de instituciones financieras como las suyas pueden basarse y utilizar la certificación EDGE, que además presenta informes de manera sencilla sobre indicadores de impacto. Estos informes de impacto simplifican la labor de las instituciones financieras, lo que garantiza que pueden conectarse con flujos de financiamiento ecológico mundiales, donde la presentación de informes de impacto constituye un requisito indispensable. En otras palabras, EDGE, al ser rápido, sencillo y asequible, hace que la certificación de edificación sostenible sea alcanzable para todos, aportando prestigio internacional a proyectos certificados a través de la asociación con la marca Banco Mundial. Pues evidentemente brinda mucho valor a las instituciones financieras y a sus clientes desarrolladores y compradores de vivienda. La certificación EDGE es posible para edificios tanto nuevos como existentes y se adapta prácticamente a cualquier tipología. Asimismo, se pueden certificar múltiples proyectos con un enfoque de cartera o portafolio para transformar el modelo comercial de una empresa y maximizar sus utilidades. Todos los proyectos con certificación EDGE protegen los recursos naturales y ahorran en gastos operacionales. EDGE avanzado y EDGE carbono cero son oportunidades para que los constructores aspiren a alcanzar niveles de certificación aún más altos. EDGE apoya las ambiciones del Consejo Mundial de Construcción Sostenible de lograr que los edificios tengan 0 emisiones de carbono para el año 2030 y que todos los edificios tengan 0 emisiones de carbono para el año 2050. La iniciativa Avanzando Carbono Cero del Consejo Mundial de Construcción Sostenible se alinea con el Acuerdo de París para mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados Celsius.
Edge es una herramienta muy poderosa para incluir como componente central del proceso de financiamiento. Su valor está en que simplifica el cumplimiento. El certificado emitido por Edge le quita responsabilidad a cualquier institución financiera de verificar los detalles técnicos verdes del proyecto. En este caso, un tercero realiza la verificación y evita lo que se conoce como greenwashing. También está disponible en varios países y tipos de proyectos, lo que permite la estandarización y comparabilidad. Edge opera en todo el mundo. Revisaremos esto en los estudios de caso que veremos más adelante. Otra cosa a tener en cuenta sobre el uso de Edge es que cuando se trata de proyectos residenciales, cada unidad recibe su propio certificado que luego se puede utilizar para, por ejemplo, una hipoteca verde. Esto significa que un desarrollador en el momento de la negociación de venta puede entregar un certificado a un comprador e indicarle que solicite su hipoteca al mismo banco que financió la construcción del proyecto. Esto asegura, por ejemplo, para instituciones financieras que ya tienen un programa de construcción sostenible, una oportunidad de venta cruzada, donde pueden financiar una propiedad dos veces, una para el constructor y otra para el comprador. Como hemos visto, pues la integración de Edge en el proceso de financiación puede involucrar muchos elementos diferentes. Hoy especialmente nos gustaría enfocarnos en el tema de asistencia técnica en un programa de construcción sostenible. Otros elementos los hemos revisado, como yo les comento, en algunos webinars pasados que les haremos llegar también con esta presentación para que puedan ponerse al día de cómo otras instituciones han utilizado Edge para sus procesos de programas de construcción sostenible. Hasta aquí me gustaría ahora pasarle la palabra a José Bonivento, un poco para que nos hable un poco de Sintali y el trabajo que realizan de asistencia técnica con instituciones financieras. Gracias. Joel, muchísimas gracias por tu intervención. En efecto, yo voy a extender un poco más al detalle este tema de la asistencia técnica, ¿sí? ¿Podrías, por favor? Ok, gracias. La asistencia técnica puede cubrir una variedad de actividades diferentes, ¿sí? Existen asistencias técnicas a nivel de instituciones financieras donde el IFC y nuestro consorcio Sintali y SGS capacita en Edge al personal de esta institución financiera y proporciona capacitaciones técnicas de expertos en Edge para ayudarlos a respaldar el conocimiento interno de cómo Edge puede integrarse en esos procesos financieros. También hay una capacitación disponible para los clientes y desarrolladores del banco o institución financiera, para ayudarlos a ponerse al día sobre el uso de Edge y el proceso de la certificación Edge. Durante el proceso de certificación, Sintali SGS brinda soporte técnico para apoyar a los clientes durante el proceso. Esto se entrega en asociación con nuestra red de socios expertos Edge, quienes trabajan junto al cliente para llevarlos paso a paso a través de este proceso. Finalmente, podemos brindar asistencia técnica para informar sobre el impacto de estas inversiones a través de un conjunto de herramientas. Entonces, hablemos un poco acerca de esas opciones que habíamos hablado anteriormente. Uno de los principales problemas es que muchas de las personas no conocen el proceso y por consiguiente el éxito de este enfoque con entidades financieras se centra en la asistencia técnica, ¿sí? La entidad o la entidad o la institución financiera puede decidir qué camino tomar. Como se mencionó anteriormente, la opción de asistencia técnica puede provenir del programa de asesorías del IFC, como nos mencionaba Joel, o si el banco no quiere o necesita trabajar o no necesita trabajar con el programa de la asesoría del IFC, puede contratar un experto Edge de forma independiente. Adicionalmente, también puede realizarlo con expertos Edge internos que pueden brindar también esta asistencia técnica para los clientes, ¿sí? Ahora, el cuarto caso, el cual quiero enfocarme un poco más, acá tenemos una opción para un acuerdo técnico maestro, ¿sí? El cual es una sociedad entre la entidad financiera y Sintali SGS. Los proyectos sometidos a certificación reciben un apoyo básico gratuito. Siempre pueden contar
o contratar contratar al experto para servicios más avanzados y complementar sus necesidades. SGS y Sintali pueden implementar estos acuerdos técnicos maestros en todos los países y servirán como una ventanilla única o más bien como unos servicios integrados para la entidad financiera. En estos casos, es importante contar con alguien que comprenda los procedimientos de inversión del banco, así como los requisitos técnicos de Edge, para que, para garantizar que el proceso de certificación se desarrolle sin problema en paralelo con el proceso de inversión. En esta presentación nos enfocaremos un poco más, como les mencionaba, en el acuerdo técnico maestro. Y antes de hablar o entrar al detalle de qué se trata este acuerdo, hablaremos un poco acerca de este consorcio, Sintali y SGS. Sintali y SGS son dos empresas que trabajan juntas para ofrecer un servicio One Stop Shop o ventanilla única o servicios integrados para la certificación y la auditoría Edge. En conjunto, tenemos oficinas en todo el mundo y más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción sostenible. Nuestro valor está en que integramos todo para que el proceso sea lo más simple y directo posible para nuestros clientes y socios. Ofrecemos un único contrato en nombre de todas las entidades que incluye esta certificación hecha, ¿sí? Desde la auditoría hasta la tarifa de certificación, así como también un paquete básico de consultoría de toda nuestra red de socios, incluidos sin costo adicional para el cliente. Es importante aclarar o hacer la salvedad que todo lo que estamos hablando varía en países, ¿no? Porque, por ejemplo, en Colombia tenemos, está el socio local del IFC Camacol, cuya estructura se modifica un poco, pero la idea en cuanto a trabajar con las entidades financieras se mantiene. Ahora, con nuestros inversores trabajamos de una forma bastante sencilla, ¿sí? Firmamos un memorando de entendimiento con el inversionista expresando nuestra colaboración, los incentivos que se puedan ofrecer y acordando el proceso del trabajo y pues el flujo. Esta asociación entre la entidad financiera y Sintali y SGS tiene el propósito de soportar al banco u otra entidad financiera en enfocarse en el financiamiento verde de las edificaciones y apoyarlos con sus clientes de una forma más técnica. No hay intercambio de dinero entre el inversionista y Sintali y SGS. Tenemos un par de ejemplos en los que sí se acordó eso, pero lo discutiremos de pronto en los casos de estudios que hablaremos más adelante. Pero no es un componente obligatorio para el trabajo conjunto. Nosotros contratamos directamente si contratamos directamente a los clientes del banco para el proceso de auditoría y la certificación Edge, por lo que el documento de entendimiento se convierte en un acuerdo de referencia y un acuerdo del proceso. Entonces, ese acuerdo como tal lo podemos enfocar un poco más en ese tema de educación, ¿sí? Es esa primera área en la cual quisiera enfocarme, ¿sí? Le ayudaremos a mostrar ese valor agregado de contar con Edge a los clientes de esta entidad financiera. Es un paso muy importante porque los desarrolladores sabrán cómo usar el sistema Edge y comenzar proyectos sostenibles. Esto creará un portafolio de proyectos elegibles para financiamiento, ¿sí? El banco o la entidad financiera es responsable de enviar la invitación a los equipos técnicos y de gestión de los desarrolladores y de llamarlos para incentivar pues, su asistencia. El IFC compartirá una invitación de marca compartida y si el evento es en línea y el IFC puede proporcionar nuestra plataforma en la línea WebEx o Zoom. Presentaremos el caso de negocio para los desarrolladores y los capacitaremos sobre Edge. Un estudio de caso es el Banco Pichincha de Ecuador. El banco realizó una serie de eventos con sus desarrolladores. Esto generó un interés de más de 100 proyectos que han identificado para el financiamiento. Ahora, en la segunda área en la que nos enfocamos es en la creación del proceso para integrar Edge en la financiación verde. Además de desarrollar un portafolio de proyectos,
Sintal y SGS trabaja juntos con la institución financiera para integrar Edge en los procesos existentes. Normalmente, el financiamiento fluye a través de 3 pasos principales. El primero, proceso de solicitud, donde el cliente expresa el interés de acceder a esta financiación. El segundo es el proceso de revisión, donde la institución financiera revisa un conjunto de información y toma una decisión acerca de si aprueba o no el préstamo. Y la tercera es la fase de distribución y presentación de informes, donde se distribuye el dinero y el banco o la institución financiera informa sobre el impacto. Sintal y SGS trabaja con estos inversionistas para adaptar nuestros procesos a los procesos internos existentes, como lo había mencionado anteriormente, y encontrar la manera de reducir la carga de trabajo de los empleados de esta institución y estandarizar los procesos con Edge. Seguidamente, podemos hablar de pronto en cuáles son esos pasos o qué se puede realizar con estos resultados que se obtienen con Edge, ¿sí? En un nivel muy básico y de primer nivel, el cliente puede utilizar la aplicación Edge de una forma gratuita en cualquier momento, como lo mencionaba Joel, para realizar una autoevaluación y darle a esta institución financiera una idea del impacto de carbono del nuevo proyecto y los ahorros de eficiencias proyectados. Este es el paso más rápido y sencillo, pero conlleva un mayor nivel de riesgo porque es posible que el cliente no esté familiarizado con el uso de Edge y pueda hacer suposiciones falsas que den resultados incorrectos. Esto nos conlleva al segundo paso. Aún puede utilizar la autoevaluación inicial de Edge, como en el primer paso se mencionó, pero puede emparejarla con un experto Edge, quien es un consultor capacitado con el uso de Edge, lo que significa que los resultados iniciales probablemente serán mucho más precisos. Dicho esto, nada es exacto hasta que se verifica, como lo sabemos muy bien, lo que nos lleva al proceso de certificación Edge. Edge ofrece 2 tipos de certificado. El preliminar para la fase de diseño del proyecto y el certificado final, que es después que se realiza, o en este paso se realiza una auditoría en sitio, que es una vez se finaliza la construcción. Dependiendo del nivel de confianza que requiera esta institución, puede utilizar el preliminar para liberar fondos o esperar hasta la certificación final. Ahora, veamos este proceso en un mayor detalle. Los proyectos Edge reciben una certificación Edge preliminar para la fase de diseño, como les mencionaba, y una certificación Edge final o definitiva, que es en la etapa posterior a la construcción, ¿sí? Un edificio finalizando construcción puede omitir el proceso preliminar y apuntar directamente a la certificación definitiva, de pronto para hacer esa salvedad. Una vez emitida la certificación, el cliente puede presentar un estudio sobre un proyecto para que se publiquen en el sitio web de Edge y lo cubra o utilizar esta cobertura para los medios sociales y se puede proporcionar a través de toda esta promoción a través de los canales Edge también. El logo de Edge y las directrices de uso de la marca también se le proporcionan a los inversionistas con el fin de la promoción de ventas. Ahora, vamos a resumir todo lo que hemos hablado en el momento en esta diapositiva, donde si miramos el proceso de integración con más detalle, podemos ver la división de responsabilidades de cómo podría funcionar en un nivel más alto. Tenga en cuenta que este diagrama de flujo es muy generalizado y se escribiría con más detalle cuando se trabaje con un inversionista en específico. Durante la fase de solicitud, tenemos algún tipo de notificación del inversionista a Sintal y SGS de un proyecto potencial. En esta etapa, el cliente está realizando una autoevaluación, ya sea con el apoyo del experto, como mencionamos anteriormente, o por sí mismo, para verificar la elegibilidad inicial. Durante la revisión del préstamo, el inversionista estará revisando esta autoevaluación y tomará
una decisión sobre el préstamo. Este es el punto donde entra Sintali y SGS y tiene un papel importante en el trabajo con el cliente para someterse al proceso de la certificación Edge. Dependiendo de si el inversionista requiere un certificado preliminar o certificado final, pasamos a la última parte, que es la de distribución que hablamos anteriormente. Durante esta fase de distribución, Sintali envía el certificado Edge al inversionista y al cliente, y este lo utiliza como mecanismo de cumplimiento para poder liberar estos fondos. Ahora bien, una de las preguntas más comunes que tendrán sus clientes es el por qué escoger este camino verde, por qué tomar este camino de edificaciones verdes más que todo. Pues bien, hay varios beneficios adicionales para sus clientes por obtener la certificación más allá de la financiación, ¿sí? El IFC ampliaría un poco el apoyo de marketing a sus proyectos para asegurarse de que su inversión en realidad sea promovida. Esta es una breve vista previa y pues cada uno de ellos tiene un caso de estudio del trabajo actual. Esto es lo que estamos viendo en estos momentos en la diapositiva. Ahora, pasemos un poco al tema de la materialización, ¿sí? En muchos casos, las entidades financieras brindan un tipo de incentivos, ¿sí? Realmente no tiene que ofrecer un incentivo para comenzar, pero hemos descubierto que los incentivos pueden catalizar el mercado. Los incentivos son necesarios porque los desarrolladores generalmente creen que los edificios sostenibles son más costosos que los edificios convencionales y no aportan tantos beneficios. Pues bien, hemos proporcionado muchos ejemplos en todo el mundo que muestran que ese no es el caso, pero un caso de estudio local puede ser un poco más poderoso. Los incentivos pueden variar, ilustraremos más adelante algunos de estos casos de estudio. Pueden devolverse, estos tipos de incentivos pueden devolverse como una asistencia técnica, por ejemplo, un experto Edge interno o contratado. El banco puede cubrir las tarifas de la certificación Edge, por ejemplo, o para el préstamo, el banco puede ofrecer un plazo más largo, un periodo de gracia más largo para el pago, una tarifa inicial más pequeña o tasas de intereses más bajas. Pero ¿por qué el banco querría hacer eso? Todos los inversionistas con los que hemos hablado dicen que el lanzamiento del programa inmobiliario sostenible le están ayudando a capturar una mayor cuota de mercado y a posicionarse como líder de mercado. Creen que una pequeña inversión en este programa produciría enormes beneficios a futuros. Vale, entonces, terminando acá, me gustaría darle la palabra a Mario, que tiene algunos estudios de casos que nos va a ilustrar un poco acerca de todo lo que hemos hablado anteriormente. Muchas gracias, Mario. Al contrario, muchas gracias, José, muchas gracias, Joel, Eleni, y bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. Dando un poquito de contexto, esta parte final, lo que buscaría es conectar precisamente esta poderosa herramienta de construcción y este proceso de certificación con precisamente el término de asesoría, cómo IFC trabaja en eso. Y antes es importante también, creo yo, puntualizar, ¿no? que IFC hoy se encuentra con un equipo especializado en la región, se encuentra muy comprometido en la promoción de todo ese tema de finanzas verdes en general, ¿no? Esto también vinculado fuertemente a la reciente declaración del Grupo Banco Mundial, en el cual parte de sus 4 pilares, uno de ellos es el tema de financiamiento climático, y tenemos un compromiso de que para el año 2025 el financiamiento de IFC sea por lo menos, y de Banco Mundial, sea por lo menos del 35% de todo su modelo de inversión, ¿no? Esto es un reto también interesante, importante, y que precisamente lo que busca es apoyar todas estas iniciativas y buscar pues un mejor mundo, una reducción de emisiones, del tema de la temperatura, todo lo que muchos de ustedes ya han escuchado. Por lo tanto, también este compromiso viene y la idea es conectar por qué estamos tan ocupados atendiendo este tema. Además, desde IFC apoyamos a las instituciones financieras
como lo han dicho, en la parte de inversión y en la parte de asesoría. Y una parte relevante, creo yo, también es que IFC, desde su modelo de alianzas, pueda conectar precisamente las instituciones financieras con todos los stakeholders relevantes en el mundo, precisamente para poder ayudarlos, ¿no? Desde el Sustainable Banking Network o desde temas como los principios de bonos responsables, todo este esquema donde la institución financiera buscará tener una mejor divulgación y una mejor experiencia hacia su público de estas prácticas tan importantes que hay que generar, ¿no? Como podemos ver en esta lámina, básicamente estos 4 pilares, Joel hace un momento los explicaba. En mi caso me ocuparía el pilar superior izquierdo, donde lo que estamos aquí tratando de reforzar y explicar es el tema de los servicios que le brindamos a las instituciones financieras desde la óptica de inversión y asesoría, ¿no? Detallar un poco en qué consisten estos servicios y que básicamente yo concluiría como en 3 grandes pilares, que son los que estamos trabajando, que obviamente los hemos comentado. Una parte es la asesoría que le damos a la institución financiera, otra parte es la inversión que le podemos dar tanto a la institución financiera como al desarrollador, y otra parte muy relevante es toda la parte de contenido. No toda esta información formal, oficial o en general que le pueda servir tanto al banco como al constructor como a los proveedores, precisamente toda esta capacitación y talleres que le podemos brindar para que ellos tengan un aceleramiento en su transformación verde, ¿no? Aquí podemos ver en estos 4 pilares precisamente cómo esto, más que nada la reflexión es por qué lo haría, ¿no? ¿Por qué una institución financiera entraría en esto? Y una de las respuestas precisamente es porque toda esta inversión se traduce en cartera verde para la institución financiera, ¿no? Automáticamente, al ser identificada y clasificada, ya sea internamente o por profesionales externos, por segundas opiniones, esta cartera se convierte en cartera verde y esto precisamente conecta con la estrategia sostenible de esta institución financiera. Y algo muy importante, además, es poder entender también todo el impacto que pueda tener este tipo de desarrollos en las comunidades, ¿no? Todos los impactos ambientales que, repito, hoy en día son muy importantes revelarlos y que muchos de los inversionistas están observando qué tipo de acciones hacen las instituciones financieras precisamente para mitigar o adaptar estos impactos de los riesgos climáticos que tienen que ver precisamente con oportunidades de inversión, que eso es lo que nosotros vendemos y lo han dicho Joel y José más de una vez. Aquí lo que queremos es transmitir que hay una oportunidad de inversión, hay un negocio, pero un negocio que se puede hacer sostenible, que se pueda hacer verde y que les pueda generar oportunidades importantes, ¿no? Aquí son estos 4 pilares, como los venimos viendo. El tema de asesoramiento técnico tiene que ver precisamente con cómo nosotros trabajamos hacia dentro de la institución financiera, con todas sus áreas de riesgos, de operaciones comerciales, y con todas las áreas para poder precisamente explicarles y entender qué es el tema de financiamiento climático, qué es el tema de riesgo climático, qué es el tema de financiamiento verde, o sea, dónde están estas diferencias, qué buscan, dónde están los beneficios. Entonces, es un ámbito amplio en el cual, repito, lo que hacemos es trabajar con la institución financiera. También le ayudamos a clasificar su cartera verde, podemos ayudarla a identificar qué proyectos ya tiene hoy que probablemente esté financiando y que quizá la institución financiera no tenía claro si era verde o no, si estaba en una raya delgada, y nosotros precisamente los podemos ayudar ahí con asesoría y con herramientas. Un tema importante es el tema del Trusted Advisor. Ahí lo que hacemos precisamente es lo que han venido platicando Joel y José, en el cual también venimos a acompañar un poquito más allá, ¿no? Con el desarrollador, con el constructor, y lo que buscamos precisamente es acercarles a esos expertos que han explicado claramente y que yo no me gustaría repetir, pero lo que es importante es cómo si conectamos lo que es el apoyo primero a la institución financiera y luego nos movemos hacia poder convencer también, porque entendemos claramente que hoy un desarrollador no tiene tan claro cuál es la diferencia, ¿verdad? Y él a lo mejor tiene una percepción de que es más caro construir verde y no hay un retorno, o que el cliente no lo valora. Ese tipo de cosas son las que precisamente acompañamos en este camino. Primero le damos la información al banco, luego le damos también un acompañamiento al constructor,
precisamente porque estamos convencidos de que construir sostenible tiene muchas bondades, desde el costo, desde el ahorro que le genera al que adquiere la hipoteca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque paga menos luz, porque paga menos agua, porque paga menos servicios, porque contamina menos, porque hay muchas bondades que hay precisamente que comunicar, pero también hay que saber hacerlas, ¿no? Y hay que tener a los proveedores adecuados, y precisamente este acompañamiento de estos expertos, de estos champions, es lo que permite no solamente tener una institución financiera convencida, sino luego pasar a tener a un desarrollador convencido y luego después pasar también a estos proveedores, ¿no? Entonces, aunque más adelante platicaremos brevemente sobre unos casos de éxito, esa es la idea, ¿no? En el modelo del diseño del modelo de negocio, pues también tenemos nosotros una experiencia importante en esto. Manejamos 8 pilares que vienen a dar un mejor entendimiento y precisamente a tratar de involucrar a todas las áreas de la organización para que todos sientan parte de este modelo transversal. O sea, no, esto no es esta disrupción no es para un área, no es para el área de sostenibilidad la que tiene que hacer esto, no, esta es una actividad que tiene que ser todas las áreas del banco, y aquí es donde precisamente nuestro modelo de negocio viene a especificar dónde tiene que ver. Y otro tema no menos importante, precisamente lo hemos dicho más de una vez, es el tema de ayudar a los bancos a hacer su framework de bonos verdes y sostenibles, ¿no? Hoy en día, pues el banco tiene que tener muy claro qué proyectos quiere financiar y cómo los puede financiar. Entonces aquí podemos también trabajar fuertemente en identificar, ¿verdad?, toda esta cartera verde que existe en el mercado, que no está desarrollada, que las tenemos en proyectos, probablemente dentro de la institución financiera, pero aquí la idea es trabajarlo y bajo ciertos principios internacionales y bajo ciertos principios que manejamos nosotros desde IFC y Banco Mundial, poder construir estos proyectos, poder financiarlos, y seguramente los inversores pues también tendrán mucho interés en participar. Ahora, ¿qué nos avala o por qué podemos decir que trabajamos mucho? Bueno, nosotros desde IFC obviamente tenemos desde 1997, o sea, tenemos más de 20 años trabajando en el tema de financiamiento climático. Tenemos mucha experiencia, tenemos mucha presencia, obviamente en Latinoamérica, aquí como ustedes pueden ver, lo que yo resaltaría más de esta lámina, además de que tenemos muchos proyectos trabajando en todos estos países, es precisamente la diversidad con la que hemos trabajado. A diversidad me refiero que trabajamos tanto con bancos locales, tratando de transformarlos desde su origen y convirtiéndolos a bancos verdes, como con bancos también vamos a decir, con prácticas globales, ¿verdad? Con prácticas desde sus centros, sus headquarters, donde ellos reciben de alguna manera ciertas líneas estratégicas. Y con ambos trabajamos igual de bien, en el sentido de que podemos transformar de una manera acelerada sus proyectos. Hay oportunidades, obviamente hoy estamos tocando el tema de construcción sostenible, un tema muy importante que tiene una relevancia y un impacto en las comunidades muy grande, ¿no? La construcción, todo el mundo lo sabe, es un negocio que genera muchísima riqueza en la región, pero aún así, pues también nosotros nos dedicamos a generar proyectos de energías verdes, energías renovables, eficiencias energéticas, transporte, agricultura sostenible, en fin, hay un área de oportunidad muy grande, precisamente estos bancos que ven ustedes aquí, muchos de ellos hemos empezado probablemente con el tema de construcción, pero más aún hoy en día estamos trabajando en otros proyectos. Entonces, en IFC pues hemos impulsado todos estos proyectos de construcción sostenible con todos estos jugadores, insisto, tan importantes, ¿no? De ahí lo que me gustaría un poquito es pasar al tema de los casos que traemos. Muy brevemente, ya para concluir. Yo los trataría de explicar, los pusimos en orden nada más relevante un poco del más antiguo, desde el punto de vista de Bancolombia, un grupo muy importante con mucha presencia en Latinoamérica. Bancolombia experimentando en este primer bono que lanza precisamente con proyectos de construcción sostenible, ¿no? Esta es su primera experiencia, una experiencia muy positiva para ellos, donde pudieron de alguna manera apoyar a los constructores eligiendo desarrollos que fueran sostenibles en el tiempo y que iban a generar un ahorro de emisiones muy relevantes de efecto invernadero. Entonces esto le generó ya oportunidades de impulsar un segundo proyecto y luego después recientemente un segundo bono, ¿verdad? Con un tercer proyecto, por así llamarlo, pero de alguna manera aquí Bancolombia ha tenido mucho éxito en la forma en la que regularmente ha trabajado, por un lado, generando una necesidad de hacer un bono
colocándolo en proyectos verdes y de alguna manera un modelo como muy tradicional, ¿no? Y obviamente de ahí se deriva el negocio de la hipoteca verde, donde aquí la idea del banco seguramente es precisamente decir, oye, voy a construir verde y voy a sacar un producto para que la gente adquiera esa vivienda con estos beneficios que hemos dicho y que, como Joel ha explicado, estas viviendas está demostrado que tienen una mayor demanda, pueden tener hasta cierto punto un mayor precio, pero ese mayor precio, al final, el que adquiere la vivienda en el mediano y largo plazo, al final, con los ahorros que le generó el menos pago de energía, el menos pago de agua y el menos pago de servicios, puede tener una bondad. El otro caso que tenemos es el caso precisamente de Davivienda, una institución financiera que también es un caso de éxito para nosotros, donde Davivienda fue un poco más allá, ya con este aprendizaje que hemos venido teniendo en el sentido de precisamente sacar un proyecto para financiar proyectos de construcción sostenible y a la misma vez también sacar un apoyo, ¿verdad? Un apoyo precisamente para certificar a estos desarrolladores, ¿no? Yo decía hace un momento que también un mito o una situación a resolver es precisamente que el desarrollador no vea el construir de manera sostenible como una inversión más cara o como gastar en temas que hacer una construcción tradicional no implicaría. Entonces, en este ejemplo de Davivienda lo que hizo fue tratar de acompañar al desarrollador y convencerlo, absorbiendo ellos la certificación EDGE. El otro caso que traemos es el caso de Banco Pichincha, donde Banco Pichincha le agregamos una tercera parte. No solamente han impulsado la construcción sostenible, no solamente han estado con el constructor para poderlo ayudar a transformarse hacia un constructor verde, sino que además pusimos estos expertos precisamente para ir más allá con los constructores y con los proveedores de los insumos, ¿no? Todo lo que es a llegar a los materiales en los cuales precisamente se acompaña al desarrollador para que garanticemos que estas viviendas fueron construidas con este tipo de material que va a generar este beneficio al propietario o al dueño de la vivienda. Entonces, Banco Pichincha es un caso también reciente en el cual, repito, pudimos en este modelo de asesoría y de acompañamiento técnico brindarle este beneficio. Y el último caso es un caso también muy, muy interesante, muy completo, donde probablemente aquí es donde uno a veces está el tema de oferta y demanda y aquí es un tema más de generar demanda. Aquí es trabajar con proveedores de ecotecnologías que se le llaman. En México también esto se ve mucho en los productos de Infonavit, de Ecocasa, en el cual también las casas son construidas con materiales de proveedores que garantizan precisamente estas economías que explicaba mucho Joel, y entonces hace esta sinergia y este círculo virtuoso en el cual trabajas desde el proveedor de los insumos, de los materiales que le vas a poner a la casa, trabajas con el desarrollador para que los contemple en su modelo de negocio y trabajas con el banco precisamente para que pueda financiar este tipo de hipotecas. Entonces aquí es un proyecto sumamente completo, un círculo virtuoso y que al final, repito, el beneficiario pues es por un lado el banco colocando y pudiendo impulsar esto, el desarrollador teniendo un proyecto exitoso, vendiéndolo probablemente mucho más rápido que un desarrollador que no tenga todas estas condiciones, y un usuario final que va a adquirir una vivienda con todos estos beneficios de eficiencia en su agua, calentadores solares, paneles solares para la luz, materiales que hacen que su casa sea más térmica, X, entonces todo este tipo de cosas es un beneficio final. Yo con esto terminaría y básicamente traemos una lámina de resumen, que no viene ya al caso comentarla, y con esto le pasaría la palabra a Ellen. Muchas gracias a todos. Gracias. Si está listo para comenzar, esperamos haberle mostrado un excelente menú de opciones para instituciones financieras y no son mutuamente excluyentes. Hay una opción para cada institución. Al menos puede trabajar con nosotros para lanzar un marco técnico que no se requiere una inversión inicial del banco. Si ve los edificios sostenibles como un sector de enfoque, invierta en catalizar el mercado local a través de incentivos para los clientes, tal vez a través de tarifas preferenciales o tarifas de certificación con descuento. Y finalmente, si su banco tiene operaciones en mercados emergentes,
comuníquese con el IFC para iniciar una conversación sobre inversiones. Como Joel he dicho, la oportunidad de inversión para los edificios sostenibles representa 24 billones a nivel mundial. Este es el sector de impacto climático más significativo que los bancos pueden encarar hoy. Es una gran oportunidad para las instituciones financieras y esperamos que podamos trabajar conjuntos para transformar el mercado de la construcción, sobre todo en Latinoamérica y también a nivel mundial. Para finir, agradecemos a los donantes que han hecho posible el trabajo de EDGE y IFC en los edificios sostenibles. Esos gobiernos y instituciones son la razón por qué la IFC puede ofrecer la aplicación de software EDGE de forma gratuita, así como actividades de educación y promocionales. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora vamos a tomar preguntas y también IFC tiene una encuesta de comentarios y el link está en el chat. Pero vamos ahora a las preguntas. Tenemos una pregunta para Joel y Mario, que dice que cómo hay algunas consultoras de construcción sostenible en este webinar y quieren saber cómo conecto al inversionista con las instituciones financieras que otorgan financiamiento verde. Gracias, Eleni. Me gustaría referirlos a la página de edgebuildings.com. Ahí existe, como bien mencionó Mario, pues tenemos una tabla resumen de todos los municipios, por ejemplo, en algunos países que ofrecen incentivos gubernamentales, pero también todos los incentivos bancarios que ya ofrecen alguna clase de incentivo con Edge. Entonces creo que es importante que pudieran revisar la página para que, de acuerdo al país y al tipo de proyecto, pudieran encontrar alguna solución que se adapte. Gracias, Joel. Y también otra pregunta para usted. ¿Cuáles son los ventajas de Edge comparado con LEED y BREEAM? En ese aspecto a mí me gustaría enfatizar realmente Edge, más que competir con otras certificaciones, lo que viene a entrar al mercado es complementar, ¿no? Complementar, hay un nicho de mercado muy grande que no podía acceder a certificaciones como las que mencionaron por el costo, por la complejidad o por algún otro elemento. Entonces, un poquito Edge lo que tiene es que pretende cerrar la brecha de mercado para que se pueda prácticamente certificar cualquier proyecto a nivel portafolio y obviamente pues complementando otras certificaciones que son deseables, ¿no? Y algo que sí me gustaría enfatizar es, al final, Edge se basa en la aproximación de Edge es un ahorro en porcentaje en consumo de energía, de agua y de energía embebida en materiales, ¿no? Otras certificaciones se basan en puntajes, entonces no necesariamente son comparables, pero lo que sí me parece que pueden incluso ser complementarias. Gracias. Mario, una pregunta para usted. ¿En Argentina tienen o han empezado a ver algún tipo de financiamiento? Sí, perdón. Sí tenemos, bueno, no sé, no quisiera hablar del tema de financiamiento. Yo lo que quiero decir es que sí trabajamos en Argentina. No tengo ahorita tan presente la situación del país en cuanto al tema de financiamiento de la banca, pero sí trabajamos en Argentina. Hemos sacado un bono con Banco Galicia allá. Entonces, digo, si nos pasan el dato, yo puse mi mail aquí en el chat. Con gusto podemos tener una conversación para poder detallar esa pregunta con la persona interesada. Gracias. Y una pregunta en general, ¿el financiamiento y las certificaciones solo aplican a las edificaciones o también a otros tipos de infraestructura? En general creo que IFC trabaja con todos los sectores, pero pueden hablar más con esto. Sí, bueno, ahí Joel, ¿no? Me refiero a la pregunta, Joel, yo creo que va dirigida a la herramienta Edge, ¿no? Entonces, adelante, Sí, yo creo que... Sí, por supuesto. Edge está diseñada para edificaciones, no para proyectos de infraestructura. Dentro de proyectos de infraestructura, pues evidentemente hay edificaciones que pueden ser certificadas, ¿no? Pero
pero específicamente está diseñado para edificaciones. Gracias. Y no sé si perdón, Joel, no sé si la pregunta también tiene que ver, o sea, no solamente se certifica vivienda, también se certifican oficinas, también se certifican, no sé si por ahí puede venir la pregunta y Sí. podamos ampliar esa parte, Joel. Por supuesto, prácticamente puede certificarse cualquier tipología. Tenemos clientes en la región, hoteles, centros logísticos, almacenes, escuelas, centros deportivos y también residencial, desde proyectos de vivienda social hasta proyectos residencial plus de alta gama, ¿no? Entonces, digamos que, como mencioné durante la presentación, una de las bondades de la certificación es la flexibilidad con la que pues prácticamente cualquier empresa puede certificar su portafolio. Y Sí, y Joel, de pronto ampliando un poco, Joel, si de pronto esa edificación que se quiere certificar, digamos un cine, por ejemplo, no está dentro de las categorías que mencionamos de retail o hospitales o educación que mencionabas, también se puede realizar una vez se realice la homologación, pues hablando ya directamente con el IFC. Entonces, en efecto, cualquier edificación puede ser certificada con EDGE. Una pregunta, creo que no la leímos, dice, ¿cómo podemos saber cuáles son los beneficios que otorga cada banco cuando optamos por la certificación? Yo respondería ahí en dos sentidos. Primero, obviamente, depende del país que estemos hablando, ¿no? Pero yo lo que creo es que ahí es precisamente es acercarse con la institución financiera. En primer término, creo sería yo ideal, ese puede ser un camino para preguntarle si la institución financiera ya trabaja con nosotros. Hemos dado algunos casos de éxito aquí, y si la institución ya trabaja con nosotros, pues sería lo mejor. Y si no, puede ser al revés, desde el punto de vista de mandarnos un correo. Si la pregunta la hizo algún desarrollador, nos puede decir en dónde está y nosotros poderlo conectar, repito, con las instituciones financieras con las que en ese país ya tenemos conexiones, ¿no? Ya sea Perú, ya sea Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, México, Colombia, o sea, en todos estos países tenemos desarrollos, proyectos. Entonces, esa pregunta no es que exista una lista natural de beneficios que los bancos le dan, sino más bien nosotros trabajamos con el banco y luego construimos con ese banco un mejor camino para sus constructores. Gracias. Creo que no tenemos mucho más tiempo, pero en general el website de Edge Buildings tiene mucho más información y tenemos también los emails en el chat si quieren más información. Muchas gracias y esperamos que tener un buen día. Gracias. Gracias. Gracias a todos.